Bitcoin en 41.393 dólares y nosotros seguimos con la misma proyección, seguimos con la misma estrategia. En estas zonas del mercado no se compra. ¿Por qué? Primero, punto número uno y más importante, nosotros compramos en los 25.000 dólares y desde acá, desde este mismo canal, hace 3 meses hice un video diciendo que cuando el precio estaba en los 25.000, allá cuando todos lo estaban mandando a 9.000, a 11.000, cuando estaban poniendo targets totalmente inferiores al precio actual, yo estaba diciendo son zonas para comprar, estamos en zonas bajas de un rango y son zonas en las cuales tenemos que ir a romper este doble techo. ¿Cuál doble techo? Básicamente está conformado por la zona de los 30.000 para ahí formar una zona de FOMO, noticias positivas, euforia en el mercado y ahí tomar ganancias y tener realmente precaución. Ese momento llegó, ese momento es ahora, el precio sube a partir de la zona que marcamos, pero para mí, e insisto, esto no es un bull run, antes de bull run vamos a tener una limpieza, una última limpieza del mercado porque hay mucha euforia y mucha gente que está recién comenzando en Bitcoin, que nunca pasó por bull runs anteriores, piensan que porque el precio sube a puras velas verdes en un semanal, vamos a ver los 120.000 dólares en 2 meses. Yo creo que eso no es así. Si eso llega a ser así, que son mis probabilidades menores, yo tengo un 30% del capital que compré los 25.000 para irme con el bull run de Bitcoin. Es decir, tengo un capital de hold, tengo un capital el cual no lo voy a vender porque lo estoy utilizando como hold. El otro 70% yo lo vendí. ¿Por qué? Porque creo que vamos a encontrar precios mucho más baratos y vamos a tener una última oportunidad de comprar Bitcoin a precios más baratos. Entonces, si yo considero que la compran en los 25.000, ¿por qué voy a estar queriendo comprar en los 42.000, 41.300 dólares? No tiene ningún tipo de sentido. Entonces, la gente que está queriendo comprar en estos puntos, yo les puedo asegurar que gente que empezó hace poco en Bitcoin, empezó hace poco en el mercado y piensa que por las noticias positivas, por los fundamentales, el precio va a subir sin parar. Yo les quiero decir, los fundamentales salen a la luz cuando el movimiento principal ya se dio, es decir, un fundamental positivo claramente va a hacer subir al precio. Ahora, tenemos que entender que ese fundamental, esa noticia positiva, va a salir después de que el precio haya subido o mínimamente cuando el precio ya tuvo un 80 o 75% del movimiento alcista. Entonces, se da ese 75% del movimiento alcista, sale la noticia positiva, compra las masas, compra la gente que se incorpora tarde a los movimientos alcistas porque no compran en las caídas, es decir, no compran cuando el precio tiene este movimiento correctivo hacia la parte de abajo de un rango, sino que compran cuando el movimiento ya está en un 80% desarrollado, cuando salen las noticias positivas y ahí es cuando la gente que realmente mueve el mercado aprovecha esas compras para vender. Es decir, ustedes imagínense que la gente que mueve el mercado para vender grandes cantidades de Bitcoin necesita muchas compras, entonces esas compras hoy se las está dando las masas. Este movimiento para mí ya no es de gente que mueve el mercado, sino de masa, de gente que entra a lo último, la última parte de un movimiento alcista. Básicamente la gente que cuando el precio sube y vos decís que va a retroceder, te comenta con risas diciéndote a dónde está el precio actualmente. Obviamente yo sé que el precio está en los 41.000 dólares y como lo sé, yo les vengo también a mostrar que dije que las compras eran en los 25.000, porque eso es muy importante remarcarlo. Nosotros en los 25.000 dijimos que era la zona para comprar fuertemente Bitcoin. Entonces, a partir de los 25.000 para mí no hay compras. ¿Por qué? Porque hay puras velas verdes y yo con velas verdes no compro, yo compro en los retrocesos cuando el precio se posa por un soporte y no lo rompe con fuerza. Entonces, cuando estamos en los 25.000 nosotros dijimos, lo peor que le puede pasar a Bitcoin es que vaya a buscar liquidez por los 24.000 dólares, pero el movimiento en líneas generales en un semanal iba a ser alcista. Efectivamente lo es, ahora yo no compro y si el precio a partir de acá se va a los 48.000, 45.000 dólares, no voy a comprar porque lo que yo considero y mi visión especulativa del mercado es que vamos a tener una caída para poder comprar más barato, para sacar a toda esa gente que está entrando ahora, todo ese público comprador remanente que entra siempre, les repito, en las partes últimas de un movimiento, para darles miedo a esa gente, es decir, para que toda esa gente cuando el precio caiga piense que ahora se va a ir a 9.000, porque esa gente generalmente compra por lo que está pasando en el presente, es decir, si ven velas verdes piensan que no va a haber nunca velas rojas y si ven velas rojas piensan que solamente van a haber caídas y no va a haber nunca una subida de precio. Entonces, tenemos que entender quién está comprando hoy en el mercado y en base a eso tenemos que especular y entender que siempre en un gráfico mensual, antes de un bull run, es decir, siempre cuando vemos una subida de precio posterior a una gran caída, un momento de euforia, de FOMO, de noticias positivas, lo que se viene es esta caída que es la que yo estoy esperando en Bitcoin, esta caída que liquide a toda la gente que entra por FOMO, que entra por noticias y cuando se dé esta caída, esta liquidación de masas, ahí sí yo voy a estar pensando que se va a venir un bull run. Ahora les repito, para mí no estamos en un bull run todavía, lo que espero en el semanal es mínimamente una zona de duda, que yo creo que no va a ser de duda sino de caída, para sacar a toda la gente que está entrando en estos últimos momentos del movimiento y ahí sí ver una subida de precio. Si eso no pasa, les repito, yo tengo un 30% del capital que compré en 25.000 dólares para hold, entonces es importante que ustedes sepan dividir su capital en capital de trading y capital de hold. ¿Qué quiere decir hold? Básicamente comprar a largo plazo, comprar pensando en 2 o 3 años. El trading, en cambio, se puede considerar
considerar como compras para 2 semanas, 20 días como máximo, para tener un resultado en ese lapso de tiempo y ahí vender. Es decir, si yo compro hoy pensando en vender en 2 semanas, podría decir que estaría haciendo un trade intradía, estaría haciendo trading. Ahora, si yo compro pensando de acá a 2, 3 años, estoy comprando para holdear. Y eso lo tenemos que mantener y mínimamente tenemos que tener un 30% de nuestro capital destinado a hold. Entonces, yo el capital que tengo destinado a hold no lo vendo nunca y lo compré los 25.000 dólares. Esa fue mi última compra. Y si el precio no cae mínimamente a los 30.000, yo no voy a volver a comprar Bitcoin. ¿Por qué? Porque estoy esperando esto. Estoy esperando esta zona en la cual sacudan el árbol, como se dice generalmente. Es decir, saquen a toda la gente que está entrando por noticias, que está entrando por fundamentales, que se guía por las emociones, que piensa que un activo va a subir por lo que están sintiendo. Es decir, ven velas verdes, piensa que el activo no va a parar de subir, entonces claramente están operando por emociones y cuando el precio caiga y efectivamente limpie, saque del mercado a toda esa gente que está entrando porque recién conoce Bitcoin, porque está viendo noticias en internet de que el precio está subiendo, bueno, cuando toda esa gente, ya sea porque los liquidaron porque entraron en futuros o porque entran en pánico porque ven caídas, cuando eso suceda, ahí sí yo voy a estar considerando que se va a dar un bull run. Para mí ahora no estamos en un bull run, si eso es así, porque claramente no sabemos el futuro, si eso efectivamente es así, yo me voy a ir con el 30% que tengo para hold y si el precio cae voy a estar comprando más de los 30.000 para abajo. Si nos tenemos que poner a especular un poco, nosotros podemos ver que ahora sí estamos rompiendo con determinación esta zona que yo les había dicho que era una zona importante. ¿Para qué? Para que se genere más euforia. ¿Por qué? Porque esta zona funcionó en este momento del mercado, es decir, en este momento que estamos viendo como soporte, es decir, el precio se frena y a partir de acá sube. Ahora, ¿qué sucede posteriormente? El precio rompe esta zona y cuando un soporte se rompe, ese mismo soporte pasa a funcionar como resistencia. Entonces, yo lo que espero es que toda la gente que estaba viendo que esta zona sea una posible resistencia y que ahora está viendo que la estamos rompiendo, en estos momentos entre aún más FOMO en el mercado, aún más compras porque estamos rompiendo una zona importante y el precio empiece quizás a subir unos miles de dólares más, pero les repito, para mí el precio a partir de acá ya no está subiendo por las manos fuertes, todo lo contrario, está subiendo por las manos débiles que están comprando por noticias, que están comprando por FOMO, que están comprando porque ellos no compran en las caídas, compran cuando el precio sube. Entonces nosotros compramos en los 25.000 o al menos los que entendieron o coincidieron con mi análisis y ahora mínimamente tenemos que tener el stop loss al precio de entrada o tenemos que estar tomando ganancias en estas zonas. Para mí, si vos compraste los 25.000 y no vendiste nada, sería muy oportuno que mínimamente un 30-40% de las ganancias que vas teniendo las vendas en estos puntos, al menos es lo que haría yo. Yo, sin embargo, vendí más abajo, no tengo problema de decirlo, yo vendí por los 31.000, 32.000 dólares y me quedé con el 30% que tengo para hold. Ahora, algo muy importante, nosotros el video pasado habíamos dicho que si el precio a partir de los 39.000, 38.000, máximo 40.000 retrocedía a los 30.000, para mí era para comprar. ¿Por qué? Porque todavía no había roto esta zona de resistencia importante y era muy probable que si retrocedía a partir de acá en un gráfico semanal, es decir, veíamos una vela roja en el gráfico semanal, podamos incorporarnos. Ahora, el precio ya rompe esta resistencia, ya genera el FOMO casi máximo, es decir, yo creo que si bien el precio puede seguir subiendo, ya romper esta resistencia es decirle al público que opera por chartismo, básicamente por soportes de resistencias, mirá que es una zona importante de compra. Obviamente para mí no lo es porque el precio a partir de nuestra zona de compra de los 25.000 dólares subió un 60%, 50-60%. Entonces yo nunca voy a decir que es una zona de compra cuando estamos rompiendo este doble techo, cuando estamos rompiendo una zona que todo el mundo lo va a ver como una zona bullish. Nunca voy a comprar en esa zona. Yo compro en las caídas, en las partes de abajo de un rango, cuando el precio llega a una parte baja de un rango y no lo rompe. Esas son mis zonas de compra. Ahora, vamos a lo importante. ¿Hasta dónde puede ser la corrección si es que se da? Yo creo que al romper esta zona importante ya los 30.000, es decir, que el precio a partir de acá caiga a los 30.000, ya no es una seguridad de que se va a frenar en esa zona. El precio tranquilamente a partir de ahora, si bien les repito, puede subir a los 42.000, 43.000, 45.000, no me importa hasta dónde suba. A mí me importa especular hasta dónde puede llegar a caer. Y yo creo que la zona hasta donde puede llegar a caer básicamente puede ser tranquilamente por debajo de los 30.000 y les voy a explicar por qué. Porque esta resistencia que se rompió, este doble techo que tenemos acá, es decir, este rectángulo finito verde que les estoy marcando, era una resistencia, era una zona donde el precio se frenaba y a partir de acá caía, se frenaba y a partir de acá volvía a caer. El precio rompe esta zona y a la inversa del caso anterior, cuando se rompe una resistencia, la gente lo que va a ver de esta zona, lo que va a ver de los 31.000, 30.000 dólares es que ahora es un soporte. Entonces, muy probablemente cuando el precio quizá siga subiendo un poco más, cuando llegue el momento de retroceder para mí, lo que va a hacer es caer por debajo de este soporte. ¿Para qué? Para generar lo contrario a lo que está generando ahora. Es decir, ahora está rompiendo una resistencia y cuando se rompe una resistencia el sentimiento es bullish. Ahora,
Ahora, yo creo que cuando caiga por debajo de este soporte que antes era resistencia y ahora se transforma en soporte, de la zona de los 30.000, 31.000 dólares, lo que va a pasar es que la gente va a pensar que por una rotura de soporte importante, ahora nos vamos a ir básicamente a los 9.000, es decir, vamos a caer con más fuerza. Y estas zonas, cuando estemos allá por los 27.000, 28.000 dólares, van a ser las primeras zonas en las cuales yo voy a pensar en comprar. Va a ser mi primera zona de compra. Y ya sé que si vos estás entrando o entraste hace poco en el mercado, debes pensar que eso es imposible, que es irracional, que el precio está subiendo y que va a seguir subiendo hacia los 50.000, 60.000 y se va a ir directamente hacia los 120.000 dólares. Yo te digo que si bien hay probabilidad de que eso pase, claramente hay probabilidad, sí, hay probabilidad de que eso pase. En momentos anteriores del mercado, cuando estábamos en zonas en las cuales en un gráfico mensual, porque es muy importante que analicemos esto en un mensual, cuando estábamos en zonas en las cuales solamente subíamos a puras velas verdes, anterior a una caída, es decir, para mí nosotros estamos en este momento del mercado, si lo tenemos que comparar con lo que fue el pre-bull run del 2020, cuando nosotros subíamos a puras velas verdes, después de una caída, lo que se venía era una corrección importante, un sacudón del mercado que duró aproximadamente 6-7 meses, en los cuales sacan a toda la gente que entró por el FOMO de este movimiento, y ahí sí el precio empieza a subir. Yo no estoy diciendo que se replique exactamente igual este movimiento a este. Ahora, mínimamente una caída hacia los 26.000 y 27.000 dólares, yo creo que vamos a ver. No sé si exactamente igual, no sé si con la misma duración de tiempo, no se va a dar exactamente igual. Lo más probable es que no se dé igual porque los movimientos en Bitcoin, si bien pueden ser similares, no son exactamente igual. Mínimamente un sacudón del mercado, un último sacudón del árbol vamos a tener en Bitcoin y de ese árbol van a caer toda la gente que hoy está comprando por sentimientos, que hoy está comprando porque recién conoce a Bitcoin y piensa que por todas estas velas verdes o toda esta subida o ni siquiera por un análisis chartista, piensa que por las noticias el precio va a subir directamente y con fuerza a los 120.000. Yo no digo que esa especulación esté mal, yo lo que digo es que no es mi especulación es que va a haber mínimamente una caída hacia los 26.000 dólares y esas van a ser las zonas de compra. ¿Por qué no estoy comprando ahora? Les repito, yo compré los 25.000 dólares y no pienso comprar 10.000, 14.000 dólares por encima, o sea, no tiene ningún tipo de sentido si compré los 25.000 dólares, comprar 15.000 dólares o 16.000 dólares por encima. Yo lo que estoy haciendo es mantener mi capital de hold y de lo que tengo para trading lo voy a operar cuando vea una caída importante en el mercado. Cuando vea que el precio cae por debajo de los 30.000, ahí voy a estar pensando en comprar. Si el precio no cae por debajo de los 30.000, no compro. Y esa es la estrategia que yo trato de divulgar en mi canal. Yo en mi canal, en este canal, trato de divulgar que compremos por estrategia, que no compremos por noticias, que no compremos por emociones. Gente, si ustedes podrían saber a dónde va el precio de Bitcoin por una noticia, yo les aseguro que mucha gente tendría más dinero del que tiene y este mercado estaría totalmente colapsado. Entonces, una noticia a vos no te va a decir a dónde va a ir el precio. Yo lo que te recomiendo es alejarte de las noticias porque generalmente esas noticias aparecen en las zonas finales de un movimiento. Les repito, un ejemplo, si el precio tiene que subir de $1 a $10, la noticia positiva va a salir cuando el precio esté en los $8. Es decir, ahora el precio puede seguir subiendo un poco más, pero para mí estamos en el final de este movimiento alcista en el semanal. Entonces, proyección para Bitcoin. Mi proyección es que acá no se compra. Mi proyección es que la compra en los 25.000 dólares. Si vos no compraste los 25.000 y querés comprar ahora porque pensás que el precio se va a ir directamente a los 50.000 o 60.000 o 70.000 dólares, va a romper máximos, perfecto, puedes hacerlo. Yo desde este canal lo que divulgo es algo muy distinto. Lo que divulgo es comprar cuando el precio retrocede o está en zonas bajas de un rango. Y a partir de los 25.000 dólares el precio no cayó nunca, no retrocedió nunca. Por eso, desde los 25.000 dólares yo no tengo zonas de compra. Como el precio de Bitcoin está subiendo claramente en un gráfico diario, para mí no hay entradas en ninguna otra cripto porque todas están siguiendo el mismo patrón de Bitcoin. Si bien podemos ver que Mati está cumpliendo su proyección, obviamente, porque el precio de Bitcoin cuando sube generalmente replica el movimiento de todas las criptos, si bien no está subiendo con la fuerza que a mí me gustaría que lo esté haciendo, el precio estaba subiendo porque nosotros dimos la señal de compra a los 0,7597 y bueno, claramente tuvo un movimiento alcista no muy importante, pero a ver, lo que tenemos que entender ahora es que las criptos van a subir y quizás ya estén subiendo y quizás ya estén en máximos. Entonces, lo que yo recomiendo en estas zonas de precio es buscar caídas importantes y a lo sumo ver criptomonedas en un gráfico mensual, es decir, inversiones de acá a 2-3 años. Porque creo que hay criptomonedas que en un gráfico mensual no dieron un movimiento importante como quizás sí lo está dando Bitcoin, que podemos decir que está en una zona media entre la zona más baja y los máximos anteriores están en una zona media. Ahora hay criptomonedas como por ejemplo Mana, que no está ni siquiera en una zona media entre el máximo y la zona en la cual cayó, sino que todavía está en zonas bajas gráfico mensual. Por eso es que para mí Mana, en función a toda la subida que tuvo en el bull run anterior, en función a lo bien que retrocedió, es decir, para mí Maná tuvo una caída bastante saludable porque veamos que todo este tiempo que le tomó a Maná subir, que fueron pocos meses en comparación al tiempo que le tomó caer. Por eso es que para mí Maná lo que muestra es demanda, veamos, acá tenemos una vela alcista y para envolver toda esta vela verde alcista hicieron falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas bajistas de un mensual. Entonces
Entonces, para mí, en Maná, si bien podemos ver que hay demanda, tenemos que entender que es un gráfico mensual, es decir, esto lo tenemos que tener de hoy a 2 años, es una inversión que estaríamos haciendo, ya no es trade, es hold. Entonces, si a vos te interesa el proyecto, si vos conocés sobre el proyecto, yo sí conozco y por eso creo que es una buena inversión a largo plazo, ¿podemos caer un poco más en Maná? Sí, podemos caer un poco más. Ahora, de acá a 2, 3 años, para mí, Maná es alcista, ya con que Maná, a partir del precio actual, se acerque a máximo, podemos ver un crecimiento del 400%, es decir, quintuplicar nuestro capital. Si lo vemos a largo plazo, Maná es bastante interesante. No obstante, obviamente tenemos que entender que en un mensual el precio puede caer un poco más todavía. Yo no estoy diciendo que a partir de acá el precio se va a ir a máximos anteriores. No, lo que estoy diciendo es que el precio estaba cayendo con fuerza, ahora está queriendo hacer una zona de consolidación. Entonces, si bien podemos ver una caída quizás sí, que va a ser acompañada por el movimiento bajista que yo proyecto en Bitcoin, a la larga, al año, a los 2 años, Maná para mí es alcista y se puede acercar tranquilamente a máximos anteriores. Otra criptomoneda que me gusta bastante en función a cómo se está frenando en un gráfico mensual es Phantom. En Phantom, obviamente, en el bullrun del 2020 tuvimos una subida impresionante. Si bien no sostuvo bien toda esa subida, porque cuando Bitcoin cayó, es decir, la parte más importante de la caída de Bitcoin, que fue de los 60.000 hacia los 16.000, el precio de Phantom cae incluso cerca de mínimos anteriores, tiene un retroceso cerca del 90%. En estas zonas el precio de Phantom podemos ver que se empieza a frenar. Y si bien yo considero que a partir de ahora no va a buscar máximos anteriores en 2 meses ni en 6 meses Phantom, sí podemos ver una consolidación, la cual para mí va a ser una clara zona de acumulación, es decir, para mí estamos en zonas de acumulación para Phantom. Entonces, a la larga, en función a la acción del precio, en función a cómo se frena Phantom y empieza a acumular, porque les repito, para mí estamos en una zona de acumulación, para mí Phantom también es una buena opción de inversión. De acá a 2, 3 años tenemos que entender que son inversiones, no son trades, es decir, nosotros estamos comprando con un capital que sabemos que de acá a 3 años no vamos a necesitar, que estos son proyectos a largo plazo. 2024, 2025 como máximo, podemos estar viendo una subida importante en Phantom. Otro proyecto que me interesa mucho en función a la acción del precio es el de Ontology. Si bien sobre su proyecto no tengo problema en decir que no conozco mucho, me gusta mucho técnicamente cómo se está manejando. Es decir, tenemos una onda alcista, la cual deja mechazos grandes por la parte de arriba. Estos mechazos en un gráfico diario los podemos ver como subidas impresionantes de seguramente una semana, en donde el precio subió casi un... A ver, veamos cuánto subió. Subió un 154%, seguramente lo debió hacer en 1 o 2 semanas. Inmediatamente el precio cae y ahora está formando claramente una tendencia bajista, pero para mí en estos momentos estamos en zonas de acumulación en Ontology, entonces yo no sé cuándo el precio va a volver a subir, pero lo que sé es que lo único que le queda al precio acá es o acumular o subir. Entonces, para mí, en un 70% de probabilidades lo que va a suceder es eso, vamos a tener una zona de acumulación unos meses, a la larga, de acá a 2 años, para mí Ontology también es alcista. Lo que tenemos que encontrar son estos proyectos, no tenemos que buscar proyectos con velas verdes en los cuales ya están en zonas de máximo, no, tenemos que encontrar estos proyectos, estos patrones de precios en los cuales estamos en zonas de acumulación. No tiene sentido, como no tenía sentido comprar Ontology cuando estaban $2, $2 con 23, tampoco tiene sentido comprar Bitcoin en 60.000, es decir, no tenemos que comprar cuando estamos llegando a máximos anteriores, tenemos que comprar cuando estamos en zonas bajas, en zonas de acumulación y en zonas donde los que compran son los que mueven el mercado. Porque tenemos que entender que si vos querés comprar cuando el precio está subiendo, vas a comprar cuando esté comprando la gente que generalmente pierde. Por eso es que Ontology para mí es una buena inversión a largo plazo. Por último, una que me gusta bastante también y me gusta especialmente porque es del ecosistema de ADA Cardano es Coti. Coti tiene un patrón bastante parecido a todo lo que estábamos viendo anteriormente, está en una zona de acumulación, está en una zona baja, no obstante no llega a ver mínimos anteriores, es decir, yo lo que busco también son activos que no visiten mínimos anteriores y ahora les voy a mostrar cuál es uno de ellos que para mí es peligroso cuando ya en esta caída de Bitcoin el precio de un activo tocó mínimos anteriores, para mí es muy peligroso comprar. Ahora, vemos que Coti no toca mínimos anteriores, es decir, la zona de los 1,01 no los vuelve a tocar, sino que se queda acumulando por encima en los 5 centavos. Entonces, para mí el precio en esta zona está acumulando, lo que no quiere decir que ahora se dispare y vaya a buscar máximos anteriores, no, tranquilamente el precio puede estar acumulando durante meses en esta zona, pero para mí lo que le queda a Coti, en función a que también es un proyecto de ADA Cardano, entonces yo confío bastante en todo el ecosistema de Cardano, para mí el movimiento en Coti es alcista. Y repito, es alcista de acá a 2 años. Nosotros hasta podemos ver la fecha que dice acá abajo, 2025, septiembre del 2025. No estoy diciendo que exactamente en esa fecha. Lo que tenemos que entender es que es estimativo. 1 año, 2 años como máximo, 2 años y medio como mucho. Bueno, esos son los lapsos de tiempo que tenemos que estar atentos cuando estamos analizando un gráfico mensual. Es decir, nosotros si vemos un gráfico mensual en el cual cada vela es un mes, no podemos proyectar movimientos para mañana o para pasado. Tenemos que proyectar movimientos en función a la cantidad de velas la cual nos puede tomar ese movimiento alcista. Es decir, a nosotros un movimiento de acumulación nos puede tomar básicamente 24 velas. Perfecto, 24 meses son 2 años. Entonces, entendamos los lapsos de tiempo, entendamos las temporalidades. Cuando nosotros analizamos
utiliza un gráfico diario en el cual cada vela es un día, la proyección que nosotros tenemos que hacer es de acá a 2 semanas, como máximo 20 días. Ahora, cuando cada vela es un mes, porque tenemos que entender que en este gráfico mensual cada vela es un mes, las proyecciones van a largo plazo, van a 2 años y medio. Esta es la criptomoneda que yo les estaba diciendo que, si bien tuvimos una caída importante y podemos pensar que estos son precios atractivos para OGN, yo lo que veo en OGN es que el precio rompió el mínimo anterior que tenía, entonces a mí ya no me está gustando tanto OGN porque rompió, les repito, el mínimo del bull run anterior, es decir, el mínimo del bull run anterior básicamente era este que estamos viendo acá, donde está el cursor, el precio se pone por debajo, y si bien podemos pensar que no se pone muy por debajo, la verdad es que sí, la verdad es que el precio llega a estar un 30% por debajo de su mínimo anterior. Entonces, ¿estoy diciendo que OGN es una mala inversión? ¿Estoy diciendo que OGN no va a subir? No estoy diciendo eso, estoy diciendo que yo prefiero comprar activos que, si bien han tenido caídas, no hayan visitado mínimos anteriores, sino que se hayan quedado cerca de esos mínimos, pero les repito, no los hayan visitado. Es una cuestión de seguridad mía, yo me siento mejor invirtiendo en activos que pienso que consolidaron mejor, no yendo a visitar mínimos anteriores. Entonces, para mí al menos OGN, no, si bien puedo arriesgar un 3% que tenga para hold, no voy a estar pensando en hacer compras importantes en OGN. Y la última y no menos importante, ADA Cardano. No hace falta decir que ADA para mí es un buen proyecto, vemos que el precio no está ni cerca de llegar a los mínimos anteriores, entonces para mí en un mensual ADA Cardano, por lo que significa, por la caída que tuvo, para mí están precios totalmente atractivos. Si bien les repito, quizá cuando Bitcoin haga una caída, de una caída en un gráfico mensual, todas estas criptomonedas que estamos analizando tengan un par de velas rojas, tengan 2 o 3 velas rojas, es decir, estén cayendo por 2 o 3 meses. Por eso es que nosotros no tenemos que poner todo el capital que tenemos para holdear ahora, es decir, no tenemos que comprar ahora porque yo hice este análisis, o mínimamente no tenemos que comprar el 100% de nuestro capital, es decir, nosotros tenemos $100 para comprar en criptomonedas a largo plazo, bueno, perfecto, podemos comprar 20, 30, $40 ahora, dividirlo en las criptomonedas que nosotros querramos, y si el precio tiene una caída en un gráfico mensual en Bitcoin, podemos comprar otro 40 o 50% de nuestro capital para hold. Es importante que sepan dividir su capital, es decir, no compren todo lo que tengan en una misma compra y en un mismo momento. Traten de comprar escalonadamente, y si proyectamos una caída en Bitcoin, si bien ahora pueden comprar un 30-40% de su capital para hold en criptomonedas, guárdense porque para mí vamos a encontrar precios mejores. Gente, este fue el video. Si les gustó, les pido que le den me gusta, me ayudan un montón, es la única forma que YouTube tiene de entender que este contenido gusta y de darlo a conocer, y que así yo pueda seguir haciendo más contenido así. Nos estamos viendo en el próximo video y chao.